Vamos a estar ahí en Génesis. La última predicación les comenté que ya hemos pasado exhortaciones fuertes antes del capítulo 11. Y ahorita que estamos en el capítulo 12, en verdad es mi deseo que usted se anime y que pueda encontrar no un concepto de ánimo que el mundo ofrece, ¿no? El mundo ofrece un tipo de ánimo que ronda más en cosas muy temporales, y mi deseo es que nosotros podamos tener la perspectiva que nuestro Dios nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Es muy importante enseñarle a nuestros niños que hay muchas cosas que el Señor nos da a manera de regalo. Y creo que la mayoría de los niños, o la mayoría de los que estamos aquí, cuando éramos niños, experimentamos mucho lo que es el deber de hacer algo para poder obtener algo, ¿no? Sí, niños, ¿algunos de ustedes les han dicho eso? Pórtate bien y entonces te voy a premiar con algo, ¿no? Regularmente eso. En la clase con los niños, las maestras, ¿qué dicen? Si no te portas bien, no te va a tocar premio. ¿Sí les han dicho eso, niños? ¿Sí? Bueno, es mi deseo que podamos ir rompiendo esa idea con los niños. Es un buen momento para enseñarles: no te lo mereces y te lo vamos a dar. Y hacer un claro énfasis, porque regularmente los niños crecen pensando que se tienen que ganar las cosas. Se queda ahí en el subconsciente, y cuando somos adultos tenemos esa misma idea. Pensamos que tenemos que hacer algo para poder ganarnos el bien del Señor, y no es así. Entonces es mi deseo que con la vida de Abraham podamos ser animados a ver cómo el Señor realmente no nos debe nada, hermanos. Y no estoy diciendo que no tengamos que hacer algo, tenemos que hacer algo. No estoy diciendo que no está bien disciplinar a los niños, tienen que ser disciplinados si es que no hay obediencia. Estoy diciendo que es importante que cada vez que haya un momento para poder enseñarles qué es la gracia de Dios, que lo podamos hacer. Y creo que son buenos momentos para enseñarles qué es la gracia de Dios. El día de hoy nuevamente continuamos con el título de la predicación, el llamado de Abraham. Lo vimos hace 8 días, pero por la tarde, y vimos del versículo 1 al versículo 10. El día de hoy vamos a estar del versículo 10 al versículo 20 y vamos a ver 2 puntos. Del versículo 10 al 16 vamos a ver: Abraham creía, pero volvió a intentar ser independiente a Jehová. Abraham creía, le creyó a Jehová, pero en su intento, que es muy común entre la humanidad, intentó ayudar a Jehová. Y número 2, versículos 17 al 20, tenemos: Abraham recibió cuidado soberano y consecuencias. Abraham recibió cuidado soberano y consecuencias. Concluí en la última predicación mencionando que a pesar de las dificultades que se presentaron a Abraham durante su obediencia, concluyó llegando a Canaán. Quienes estuvieron hace 8 días les mencioné el recorrido que realizó para poder llegar a Canaán y lo difícil que fue llegar. Dios le había dicho: te voy a dar Canaán, esta tierra va a ser para tus descendientes. Y cuando Abraham llega a Canaán, dijimos que la encontró habitada. Y se queda él en el Negueb. Antes de él instalarse en el Negueb, presenta 2 ofrendas a Jehová. Para este punto, Jehová ya se le apareció 3 veces a Abraham. Fue algo que los niños estuvieron aprendiendo esta semana, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
A los patriarcas se les presentaba de manera visible. Y si usted recuerda, he estado haciendo un énfasis muy fuerte en eso. Dios se le apareció, se le conoce como una teofanía. Entonces Dios se le apareció a Abraham 3 veces seguidas. Entonces Jehová le muestra la tierra que le sería otorgada y procede a levantar estos altares y adora a Jehová, uno en Betel y el otro en Siquem. Hermanos, en la vida de Abraham ya vemos un gran privilegio y un giro totalmente abrupto, porque sale de Ur de los Caldeos y ahora se encuentra adorando a Jehová. ¿Sí me doy a entender? Ya salió de la vida idólatra y ahora es capaz de glorificar al Señor. No es normal, hermanos, cualquiera que sea el tipo de adoración que estemos presentando, según lo establecido en las Escrituras, no es algo normal, no es algo común, porque todos venimos de un trasfondo idólatra. Bueno, Abraham ahora se encuentra adorando a Jehová. Pero para poder llegar a este punto, hermanos, quiero citar las palabras de un puritano llamado Richard Alain. Él expresa lo siguiente: podría decir, mi Señor y mi Dios, con eso es suficiente. Con gozo renuncio a mi reclamo por todo lo demás. Nunca más volveré a decir, esta casa es mía, o mi riqueza es solo mía. Yo mismo no soy mío. Es infinitamente mejor para mí ser tuyo que ser mío. Mi gozo es poder decir, mi propio Dios, mi propio Padre. Y qué bendito intercambio has hecho conmigo, darme a ti mismo una suma infinita, a mí que no soy absolutamente nada. Y ahora, Señor, acepta y recibe mi oración. No soy digno de nada tuyo, mucho menos de ti. Pero tengo algo que mostrar. Tengo tu palabra en mi mano y me atrevo a tomar posesión. Amén. Eso expresa el puritano Alain. Y hermanos, el llamado de Abraham nos ayudará a impulsarnos en nuestro peregrinar sobre esta tierra. Cito estas palabras porque fue una lucha muy intensa la que mantuvo Abraham, al igual que muchos de los que estamos aquí. Abraham no entendía demasiado, o mejor dicho, como les mencioné en la última predicación, Abraham no entendía nada y al mismo tiempo entendía todo. Porque realmente Dios le daba indicaciones, no le explicaba todo, hermanos. ¿Cómo no ser fortalecidos si nosotros vemos el panorama completo, hermanos? Abraham solamente veía hacia adelante. Fue lo que hace rato nuestro hermano leyó en Hebreos. Ellos veían hacia adelante esperando. Nosotros tenemos todo el panorama. Abraham solamente recibía breves enseñanzas y con eso se quedaba, y después un silencio muy abrumador, hermanos. Recuerde que cuando Abraham avanzó estos 600 a 700 kilómetros, él avanzaba con fe, hermanos. Él avanzaba realmente creyendo en la voz de Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por la bendición de poder nuevamente escuchar tu voz. Dios, no necesitamos que sea de manera audible y mística. Necesitamos ser más intencionales al leer tu palabra y contemplar todo lo que ahí está. Perdónanos porque nuestros ojos muchas veces se encuentran cansados y no logramos ver las maravillas, Señor, que podemos recibir para ser animados, y te rogamos que en esta tarde nuevamente mis hermanos sean consolados y sean fortalecidos. Tú sabes que muchos de ellos están pasando por
distintas situaciones. Y Señor, una simple palabra de decirles que todo va a estar bien no genera absolutamente nada. Pero Señor, ayúdanos a tener la vista aguda para que tu palabra nos sostenga, Dios, en medio de las dificultades y las pruebas que no van a dar tregua todo lo que nos quede por vivir en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. Dice el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Tenemos un escenario con el cual hemos estado construyendo la historia de la redención. ¿Sí tiene eso en mente? Hemos estado construyendo la historia de la redención desde el capítulo 3, versículo 15, y les he repetido, pero es importante que las pequeñas veredas podamos avanzar sobre ellas, las cuales nos van a seguir llevando al camino principal, que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahorita estamos en una de esas veredas y seguimos construyendo esto. Y es mi deseo que no se pierda durante el avance. Yo he tratado de no correr y estoy tratando de ir viendo versículos cortos, aunque algunos otros hermanos tienen la agudez de poder reducir el capítulo 12, yo no he podido hacerlo y por eso estoy tratando de llevarlo de manera más tranquila, hermanos, para que podamos encontrar todo el provecho y todo el ánimo que requerimos como iglesia. Solamente usted sabe cómo se encuentra y las dificultades que está pasando en la vida cristiana. Debemos tener presente en este punto la maldición sobre Canaán. ¿Sí se acuerdan de la maldición sobre Canaán? Cuando Noé planta una viña y su hijo, el menor, ve su desnudez y Noé lo maldice. Para este punto es importante tenerlo presente porque es la tierra de Canaán que Jehová le está prometiendo a Abraham. Esta tierra sería entregada a la descendencia de este patriarca. Sin embargo, nuevamente nos encontramos con dificultades, recordando de dónde viene Abraham y las distintas pruebas que ha enfrentado y que hasta este momento no ha retrocedido hasta este momento, sino que está avanzando. Dejó su tierra, dejó su parentela, como expresa Calvino, aquí cito palabras de Calvino, como si él dijera: te ordeno que salgas con los ojos cerrados y te prohíbo que preguntes a dónde voy a llevarte, hasta que, habiendo renunciado a tu país, te hayas entregado por completo a mí. Y esto es la verdadera prueba de nuestra obediencia, cuando no somos sabios a nuestros propios ojos, sino que nos comprometemos por completo con el Señor. Dice Calvino, refiriéndose a Abraham, está confiando en la promesa de Jehová. Ya llegó a la tierra y quiero que mantenga en su mente esa escena. Dios ya se le presentó a Abraham. Eso debe de estar bien impregnado en la mente de Abraham. El Dios del pacto me ha dicho y me ha ordenado algo y debo de hacerlo. Por eso Calvino dice estas palabras: no me preguntes a dónde vas, tienes que salir. Y creo que eso ilustra muy bien la vida cristiana. Eso ilustra muy bien el llamado de Mateo. Ilustra muy bien el llamado de Jacobo y Juan, ¿no? Que Dios les hace Jesús les llama y ellos dejan sus pertenencias y comienzan a seguir a Jesús. No saben a dónde iban. Mateo no sabía lo que iba a suceder con él. Mateo no estaba pensando en cómo iba a ser sostenido. ¿Sí recuerda cómo se tenían que pagar los publicanos? Se tenían que pagar a ellos mismos por medio del hurto al pueblo judío. Mateo dejó todo eso sin preguntar a dónde iba. Entonces, Abraham nos muestra esa imagen y nos tiene que ayudar a poder ver cómo nosotros estamos llevando nuestra vida cristiana.
Está en una zona no abundante, hermanos. El Negev era una zona árida, desértica. Recordemos que Abraham para este punto era un tipo de nómada. Va avanzando, lleva sus víveres, dejó su lugar seguro, y cuando él llega al Negev, llega a un lugar árido. En consecuencia, ¿qué va a suceder? Ya no hay alimentos. Es lo que nos dice el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Cuál tierra? En el Negev. Al no tener el sustento necesario, y creo que en este punto, hermanos, no podríamos estar exagerando, y ayer yo les decía a los jóvenes, no podríamos estar exagerando, pero Abraham no tenía mucho de qué preocuparse, hermanos, porque nada más eran 2, ¿sí? No tenía hijos, pero el hambre era abrumadora en contra de él y de los suyos. Ya tenía él ciertos parientes que lo acompañaban. Entonces no tiene el sustento al punto en el que Moisés describe que hubo un gran hambre en la tierra. Ahora note lo que la Escritura dice. Dice que descendió Abraham a Egipto. Es verdad, ya notamos la influencia que tiene Egipto. En este punto, Abraham sabe muchas cosas de Egipto. Egipto no está como un imperio, como en el punto en el que subyuga al pueblo de Israel, pero ya es una potencia. Y Abraham lo sabe. ¿Cómo se enteró? Si las distancias eran largas, no había forma de comunicarse. Bueno, nos damos cuenta del impacto que tenía Egipto. Entonces, él decide descender a este lugar. ¿Qué tiene Egipto? ¿Qué hay ahí? Entonces tenemos 2 palabras que deben llamar nuestra atención y que muy seguramente Moisés las deja para llamar nuestra atención. Descender a Egipto y morar. Vea el versículo 10, es lo que dice. Descendió a Egipto para morar allá. La prueba de fe sigue en pie. Y no porque Jehová, esto es importante, hermanos, Jehová no necesita saber si Abraham ya le creyó. Jehová no necesita saber si Abraham está confiando. Los niños han escuchado acerca de Abraham, ¿verdad? ¿Se han escuchado de Abraham, niños? Regularmente cantamos, ¿no? Nuestro padre, Abraham. Tiene muchos hijos, nuestro padre, Abraham. Y uno de ellos soy. En este punto, el padre Abraham tiene hambre y noten que Moisés dice que están descendiendo. ¿Por qué dice que están descendiendo? Aquí habitaban los descendientes de Cam, por eso les decía que venimos construyendo la historia de la redención. Los descendientes de Cam era Misraim, según el capítulo 10, versículo 6 de Génesis. Entonces ahí están habitando los descendientes de Noé. ¿Sí se dan cuenta cómo todas las decisiones de una u otra manera siempre van a alcanzar a las futuras generaciones? Tomó malas decisiones Cam. Comienzan a habitar en Egipto. Hay una maldición en contra de Canaán, solamente sobre Canaán. Y en este punto tenemos que Misraim, que habita en Egipto, o que son los egipcios, ellos sí están siendo prósperos. Sí es un lugar abundante y teológicamente hablando, hermanos, estamos hablando de que Abraham bajó a lo que bien podría representar el mundo. ¿Han escuchado eso, niños? ¿Que Egipto representa el mundo? ¿No se lo han dicho las maestras? Bueno, hermanos y hermanas, Egipto bien puede representar el mundo. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel que quería regresar a Egipto? Que salen y dicen, nos acordamos de los puerros, nos acordamos de la comida. ¿Por qué nos sacaste, Moisés, si estábamos prosperando en Egipto? Y tenían el deseo de regresar teológicamente al mundo. Entonces, Abraham sale de Ur
y ahora tiene el deseo de regresar al mundo. Aunque Abraham ha decidido, ya lo tiene resuelto, lo cual podría demostrar muy bien una lucha interna en el querer, en el quehacer del creer y del hacer. Hay una lucha interna en Abraham. No obstante, Moisés dice, morar allí. O sea, había una lucha y una tensión en la vida de Abraham a tal punto que él dice, yo voy a Egipto, pero de paso. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, en las predicaciones pasadas, antes de que entráramos al capítulo 6 de Génesis, yo les hablé acerca de dos términos escriturales que denotan dos tipos de personas: los moradores de la tierra, catoicuntas, y los paroicos, ¿no? Los que están de paso. Hace rato nuestro hermano Josué leyó en Hebreos capítulo 11 que nosotros somos peregrinos, estamos de paso. Entonces, Abraham decide descender al mundo, tiene hambre, pero él sabe que no puede echar raíces ahí. Y por eso Moisés ocupa esta palabra. Está hablando acerca no de moradores que quieren echar raíces. No está hablando de los catoicuntas. Está hablando con un término parecido al de ser peregrino. Él solamente quería estar de paso. Por eso les menciono que había una lucha interna en la vida de Abraham. Sería muy acertado concluir en que Abraham se veía como un huésped solamente en Egipto. Él había resuelto ser un huésped en Egipto. ¿Notan algo malo en eso, hermanos? Él tiene hambre, no se quiere quedar en Egipto. Dios le dijo, yo te voy a bendecir, pero ya hay un problema, ¿no? Él no tenía nada que hacer en Egipto. Él no tenía por qué tomar una decisión de llevarse a su esposa a Egipto. Dios le había dado la promesa que lo iba a bendecir. Después de todo, la administración de Dios en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, es muy diferente o fue muy diferente a como hoy día lo experimentamos, hermano. Agradezca por su trabajo. ¿Qué dice Mateo? Mateo, el de la Escritura. ¿Qué dice Mateo acerca del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Él dice que el pan nuestro de cada día debe de ser dado hoy, ¿no? No dice el mejor corte. Y creo que en eso, hermanos, todos luchamos, ¿no? No, es algo con lo que todos batallamos cada día. El sustento de cada día. Debemos de estar contentos con lo que el Señor nos provea cada día. Abraham no tenía esto, hermanos. Abraham no tenía el Padre Nuestro. Abraham no podía recitar, Dios me va a dar el pan de cada día. No lo podía hacer. Él solamente vio una aparición de Jehová en el Antiguo Testamento y Jehová le dijo, sal de tu tierra, te voy a bendecir. Y él decide salir. Solamente eso, hermanos. Abraham no se arrodillaba y decía, Jehová, ayúdame. Abraham no tenía nada de esto, hermanos. Nada de lo que nosotros tenemos. El solo hecho de poder dirigirnos hacia nuestro Dios en oración es algo supremo, hermanos. Poder hablar con Dios. Creo que muchos de nosotros orábamos más y con más intensidad cuando algunos de nuestros familiares no estaban en los caminos del Señor, ¿no? Creo que oramos más cuando hay falta de dinero, cuando hay falta de salud. Es cuando queremos orar más. Pero, ¿qué hay de aquellos días cuando la tempestad no es tan grande? No hay muchas ganas de orar, ¿verdad? No hay muchas ganas de leer, incluso no hay muchas ganas de reunirnos con la iglesia. ¿Para qué? Abraham no tenía nada de esto, hermanos. Estoy tratando de que usted se pueda visualizar en el tiempo de Abraham.
Si notan la soledad, ojo, no lo estoy excusando, no estoy diciendo que tenía permiso para dudar e ir a Egipto, no, porque Dios se le había aparecido. Estoy tratando de representar, hermanos, el lugar en el que nos encontramos al poder ver todo el panorama y ser consolados por el Santo Espíritu, poder orar, poder leer las Sagradas Escrituras, poder reunirnos con nuestros hermanos, por muy difíciles que sean, hermanos. Eso no se va a terminar nunca. Los temperamentos son diferentes. Bueno, imagínese esto que usted pasa, pero en el tiempo de Abraham. No hay cómo solucionar las cosas, hermanos. Era muy difícil. Entonces, a diferencia de los cananeos, que en el capítulo 50, versículo 11, se refiere como los moradores, refiriéndose a aquellos sí estaban echando raíces en Canaán. Eso es la palabra que se va a ocupar, los moradores que han decidido estar permanentemente. Abraham tenía esta buena idea de decir: estoy de paso en Egipto, lo cual ya dijimos que era totalmente erróneo. Como les decía hace rato, yo quisiera reducir todo esto a algunas predicaciones, pero creo que va a haber más bendición en poder ver poco a poco, hermanos, cómo la vida de Abraham nos va a ir impulsando, porque es la palabra de Dios. Vea el versículo 11: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Por qué Abraham tiene miedo, hermanos? ¿Por qué hay temor en la vida de Abraham? ¿Qué ha escuchado de Egipto que le hace dudar? ¿Qué ha escuchado de Egipto? ¿Solamente se enteró que había comida y que eran prósperos? No lo creo, hermanos. Debía de estar más informado de cómo funcionaba la cultura egipcia. Entonces, no lo estoy excusando, pero tenía razones para mentir. Ojo, no estoy diciendo que se pueden manejar esas mentiras blancas, porque eso no existe en la vida cristiana. Pero yo me refiero a las razones. Sí tenía razones para tener miedo. ¿Qué tenía que hacer? Depender del Señor. Eso es lo que tenía que hacer. Solemos ser muy juiciosos con Abraham. ¿Cuál es el problema en Abraham? ¿Es Egipto o es su falta de fe, hermanos? ¿Cuál es el problema? Su falta de fe, hermanos. Egipto no es el problema. El problema es la falta de fe de Abraham. Aunque él ya creyó, eso no quita que usted ya creyó en Cristo. Eso no quita que cuando usted dude, su salvación la pierda. ¿Sí me explico? Es lo mismo con Abraham. Él ya creyó en la palabra de Jehová. Pero obviamente que tiene estas tensiones. La causa, ¿qué es lo que causa la nueva vida en Cristo, hermanos? Y yo espero que eso lo tenga usted presente. ¿Qué es lo que causa la nueva vida en Cristo? Que nos deja ver la vida de una manera totalmente diferente. Tenemos que pensar de manera positiva en este punto en la vida de Abraham, porque a Abraham se le cayó el velo, por decirlo de una manera, porque obviamente que en ese momento el Espíritu Santo no estaba como hoy día con nosotros, pero se le cae eso nublado que le impedía ver la vida idólatra como ahora lo ve. Ahora está preocupado porque sabe cómo funciona Egipto. Cuando estaba en Ur de los Caldeos, yo creo que él escuchó cómo se comportaban los egipcios, pero no le daba problema.
inmoralidad, idolatría. ¿Qué de diferencia podría haber entre Ur de los Caldeos y los egipcios? Entonces, en esa vida pasada, Abraham no tenía ningún problema. Pero cuando Jehová lo llama, ya hay un problema. Él ya ve, vamos a decirlo así, él ya ve pecado. Por eso les digo que yo me subo al camión y yo digo, ¿qué problemas lleva el chofer en su mente? ¿Tendrá ganas de suicidarse? ¿Tendrá ganas de... ¿Qué problema? ¿Se peleó con su esposa? ¿Qué problemas tiene? ¿Cómo está el de la tienda? Hermanos, la gente, y yo sé que puede sonar a broma, pero la gente allá afuera no está bien, hermanos. Y cada vez que no hacen algo en nuestra contra es porque el Señor los está soportando. Y no me refiero a que debamos de tener miedo allá afuera en la vida. Me refiero a que eso mismo pasó con Abraham. Ya se le cayó el velo. Ahora dice, ellos son bien pecadores. Yo sé que pueden hacer algo en tu contra. Vamos a mentir. Alguien decía, pero no está mintiendo porque era su media hermana, ¿no? Bueno, para este punto es su esposa. En el pasado era su media hermana. La verdad absoluta del presente es que era su esposa. Entonces, ¿sí notan eso? Podríamos correr y ser juiciosos con Abraham otra vez. No, es que es un mentiroso, es que es un incrédulo por la manera en la que reacciona al querer prevenir a su esposa o prevenirse a él mismo, ¿no? Y hay razón en tener esos cuestionamientos en la vida y pensamiento de Abraham. Imagínate la vida de un Abraham no llamado por Dios. ¿Cómo creen que hubiera reaccionado al querer ir a Egipto? Si salía con su esposa, que no podía tener hijos. Yo creo que él amaba aún antes de que recibiera el llamado de Jehová. Pero imagínense a un Abraham que no ha sido llamado y que está pasando hambre y que quiere ir a Egipto. Muy posiblemente, al enterarse de cómo funcionaban los egipcios, muy posiblemente hubiera reaccionado como Lot. ¿Sí se acuerdan lo que hizo Lot en el capítulo 19 de Génesis? No se acuerdan. Quiso entregar a sus hijas a los habitantes de Sodoma y Gomorra. O el levita y su concubina en el capítulo 19 de Jueces. ¿Qué hace el levita? Entrega a su concubina y la maltratan toda la noche, hermanos. Hay niños aquí, entonces los adultos se pueden imaginar a qué me refiero. Entregó a su concubina. Entonces imagínense a un Abraham no habiendo sido llamado. ¿Sí se dan cuenta cómo ahora él ya ve la vida de una manera diferente? Ya ve maldad. Hermanos, darnos cuenta de cómo funciona el mundo debe de impulsarnos a estar agradecidos porque el velo se ha caído. No es que uno esté viendo pecado en todo momento, no me refiero a eso, pero sí, hermanos, a que ya hay una perspectiva nueva, hermanos. Ahora vemos almas corriendo hacia el infierno. Por eso la desobediencia no es buena, ¿no? Entonces, esto, hermanos, esto lo estamos infiriendo, el texto no lo dice, pero trato de ilustrar un poco, hermanos, porque eso es una realidad. Una vez que entramos a la vida cristiana, una vez que nosotros llegamos a este lugar, comenzamos a ver la vida de una manera diferente. Entonces, ¿por qué sufrimos? Creo que el Señor ha sido muy bueno con nosotros, hermanos, para desprender de nosotros este mundo. Por eso las enfermedades. No estoy diciendo que Él las manda, pero Él permite muchas cosas para que nuestra vida se desarraigue de este mundo y nos sigamos diciendo a nosotros mismos que este lugar no nos pertenece. Creo que eso sería una buena ayuda para poder llegar a las mejores conclusiones. Porque hay falta de salud, porque hay falta de economía, porque hay muchos problemas, mucho pecado, porque temblores, porque todo eso. Bueno, porque el Señor no quiere que estemos cómodos aquí. Abraham necesitaba obedecer a Jehová. Estaba muy incómodo en el Negev y necesitaba obedecer.
Pablo lo expresa de mejor manera, y con esto estoy tratando de reducir la manera en la que debemos de pensar en la vida cristiana. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Nos quedamos con esa palabra. Sino que piense de sí con cordura. Abraham no tenía esto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Pensar con cordura, cualquiera que sea la situación. O sea, Abraham debía meditar en la promesa de Jehová. Ya tenía esa palabra. Y creo que los antiguos tenían una capacidad más demasiado valiosa para guardar información, transmitirla, porque en el primer siglo, aunque no se sabía leer, tenían una capacidad para poder memorizar, hermanos, para poder memorizar las escrituras e indagar en las escrituras de una manera tan maravillosa que se ha perdido y que a muchos nos sigue costando el poder retener información para el bien del alma. Abraham tenía esta capacidad y él necesitaba pensar en las promesas de Jehová con cordura. Ahora, les repito, él no tenía Romanos, nosotros sí lo tenemos. Nosotros podemos experimentar en la vida de Abraham, correr al Nuevo Testamento y traer la mejor resolución en la vida cristiana. Entonces, ya Abraham propuso mentir. Di que eres mi hermana. Versículo 12. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ya lo tiene resuelto Abraham. Ve al versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¿Qué había pensado Abraham? Justamente eso, ¿no? Entonces, ¿por qué se fue a meter a Egipto si sabía qué podía pasar? No estaba pensando con cordura. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Alguien podría decir, no, hermanos, es que ya vieron que Dios va a ocupar bendición aunque pecamos. De esto no está hablando el texto, hermanos, para que no vaya a ser que alguien vaya a querer imaginar algo sobre este versículo, ¿no? Pues mira, Abraham se fue a meter a Egipto y le fue bien. El famoso dicho, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Bueno, eso no funciona en la vida cristiana, hermanos. Eso no funcionó en la vida de Abraham. Y ahorita vamos a ver por qué. Ya expresamos lo que nos permite observar de alguna manera la manera en que reacciona Abraham. Su temor, su precaución, vamos a mentir. Sin embargo, su falta de confianza, escuche esto y yo espero que usted lo pueda meditar. Su falta de confianza en la primera persona de la Santísima Trinidad. ¿Sí siente el peso de esas palabras, hermanos? Falta de confianza en la primera persona de la Santísima Trinidad que se le había presentado. Y quiero que lo medite con cuidado. Mientras ingresa a Egipto, con gran probabilidad Abraham sabía lo que hace rato les mencioné, y aquí lo voy a expresar. Probablemente sabía que los egipcios eran demasiado inmorales. Conocía muy bien las costumbres
La Escritura dice que Sarai fue tomada. Recibió alabanza de tanto de Faraón como de las autoridades primarias de los egipcios, hermanos. La estaban alabando cuando ella entraba. Y creo que eso es un escenario demasiado difícil, hermanos, para un hombre, ver que su esposa está siendo alabada y que no puedes hacer nada. Él sabía muy bien en dónde se encontraba. Se la llevan a casa de Faraón. Lo que Abraham decidió, lo hizo sobrepensando en él. Él no estaba pensando en su esposa, hermanos. ¿Pueden imaginarse la calamidad, lo dificultoso que fue para Sarai, que fuese quitada de su esposo? ¿Sí se pueden imaginar? Abraham estaba haciendo, en este punto, ya mencioné un poco de lo positivo, pero realmente Abraham sí estaba siendo muy egoísta, hermanos, sobrepensando en él y en que no lo fueran a matar, cuando tenía que pensar una cosa: Jehová me dijo que me iba a dar una tierra, que me iba a dar descendencia y que me iba a permitir ser bendición a todas las naciones. Había dos opciones en la cual los egipcios podían avanzar, hermanos. Y tengo que ocupar la palabra. Tápenle los oídos a sus hijos. Habían dos opciones, hermanos, para tomar a una mujer. Y una era que fuera tratada como Rahab, ¿sí? Y la otra era que fuera tratada como una propuesta a esposa de Faraón. Entonces, Abraham sabía eso. Y él no estaba pensando en eso. Él no estaba pensando en la palabra de Dios. Él estaba pensando en él. Estaba pensando de manera muy independiente. Por la gracia de Dios, hermanos, la Escritura nos dice que fue llevada a casa de Faraón. O sea que no estaba siendo tratada como una Rahab. Estaba siendo tratada como prospecto para ser esposa. Entonces no sabemos cuántos días duró eso, hermanos, pero estaba en la casa de Faraón. Y posiblemente el Faraón la trató con mucho respeto. No posiblemente, la trató con demasiado respeto. Entonces, creo que Carballosa, cito palabras de Carballosa, lo expresa mejor. Él dice: el patriarca sabía que los egipcios eran crueles e inmorales y no esperaba que respetasen sus derechos civiles. La poligamia y la promiscuidad sexual abundaban entre aquellos descendientes de Cam. Las mujeres hermosas como Sarai, que se encontraban en un país extranjero como Egipto, eran buscadas y codiciadas por los nativos. Además, si una mujer era deseada como esposa, se consideraba necesario eliminar al esposo antes de tomarla por mujer. ¿Sí se dan cuenta cómo Abraham sabía todo esto? ¿Tenía razón para tener miedo Abraham, hermanos? Por supuesto que sí, hermanos. ¿Está mal tener miedo? No está mal tener miedo. Está mal la manera en la que reaccionamos en medio del miedo. Así que si usted ha crecido pensando que es pecado tener miedo, no es pecado, hermanos. Está mal cómo reaccionamos. ¿Qué dijimos en Romanos? Piensen de sí con cordura. Por supuesto que Abraham tenía razones para tener miedo. Tenía que, como les había dicho a los jóvenes, tenía que procesar la información y actuar en base a la información.
y que no lo sobrepasara esa información que él ya tenía. Tomó decisiones independientes a Jehová, y todo por la provisión alimenticia, hermanos. ¿Sí se dan cuenta? En alguna ocasión yo les decía a unos hermanos allá en Puebla, yo les decía, hermanos, si en algún momento usted no tiene para comer el día de hoy, y me refiero a cristianos, si por alguna razón usted no tiene para comer el día de hoy, yo les decía a los hermanos, creo que es un buen momento para ayunar, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sería un buen momento, ¿no? No estoy diciendo que sea una regla, es una propuesta, ¿no? Era comida, hermanos, lo que abrumaba a Abraham. Fue comida. Y creo que la Escritura lo expresa muy bien, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre. Por eso les digo, fue muy difícil para Abraham. No fue nada fácil, hermanos. Usted puede leer ese versículo. No solo de pan vivirá el hombre. Abraham nada más escuchó, vete de tu tierra. ¿Sí se dan cuenta? No lo estoy excusando, pero tenía razones de sobra. Sin embargo, él necesitaba vivir en lo que nosotros, o lo que yo creo que la mayoría de los que están aquí han decidido, una dependencia voluntaria hacia Dios. Esa es la vida cristiana, hermanos, una dependencia voluntaria. Ya no somos independientes, hermanos. Ya no existe eso en la vida cristiana. Somos un cuerpo. Así que la próxima vez que la duda te asalte, piensa detenidamente antes de tomar decisiones. O te vas a ver evitando contemplar las maravillas de Dios por intentar ayudarlo. Y hermanos, todo lo que yo menciono son situaciones con las que uno mismo está lidiando y uno mismo está buscando depender del Señor. Estamos buscando depender del Señor. Alguien me podría decir, no, hermano, si usted quiere depender del Señor, entonces sálgase del trabajo, ¿no? Y viva del Evangelio, ¿no? Por eso les digo que yo todavía estoy luchando con muchas cosas. El Señor todavía nos está moldeando. Pero cuando leo la vida de Abraham, creo que sigue levantándose como un reto continuo y se siguen puliendo cosas en la vida cristiana de manera personal. Y es mi deseo que como iglesia podamos seguir avanzando conforme a lo que las Escrituras nos están dictando. Así que no está mal llorar, no está mal tener miedo en momentos de dificultad. Lo que está mal es que usted quiera ser independiente. Si usted quiere ser independiente a su iglesia, a la lectura de la palabra, a la oración, usted se va a meter en muchos problemas. La vida cristiana se le va a hacer muy pesada. Se le va a transformar en una vida espiritual decadente, sin falta de gozo. ¿Saben por qué hay muchos hermanos sin falta de gozo? Creo que esa especie, hermanos, y ojo con lo que voy a decir, creo que hay algunas personas que creen que son cristianos y viven unas vidas de amargura, y creo que eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Habría que hacer una introspección en nuestras vidas. Los cristianos amargados no existen, hermanos. Los cristianos fuimos llamados a vivir en comunidad, soportándonos unos a otros. ¿Sí lo escuchó bien? Soportándonos unos a otros. Claro que somos difíciles, hermanos. Claro que hay cosas que a veces hacemos que ofenden a los demás. Y si se tiene el Santo Espíritu, se va a buscar la gloria de Dios, no ver quién tiene la razón, hermanos. ¿Sí me doy a entender? Abraham no tenía nada de esto, hermanos. Abraham no podía reunirse cada 8 días y escuchar que su hermano también estaba batallando con algunas dificultades. Abraham no podía hablar con alguien, no podía escribirle a nadie y decirle, ora por mí. Usted lo puede hacer, hermanos, pero ¿cuántas veces nos lo aguantamos? Porque queremos ser
independientes. Se va a meter en muchos problemas. Yo le he recomendado muchas veces a mi esposa, no tomes decisiones precipitadas cuando estás enojada y no te aceleres a dar respuestas cuando estás muy contenta. Te puedes meter en problemas. Nosotros podemos contristar al Santo Espíritu. Eso es lo que dice Efesios, ¿no? Efesios 4:20. Por nuestra incredulidad podemos contristar al Santo Espíritu. Entonces es muy importante que nos animemos en la vida de Abraham. Repito, no lo estoy excusando. Abraham obtuvo riquezas, pero al grado de que su esposa estuvo lejos de él, y lo que yo les decía, durmió lejos de la cama donde debía de dormir, y estaba muy seguramente abrumada Sarai. Sarai fue sabia en muchas ocasiones, en muchas otras ocasiones no fue sabia. No sabemos qué acuerdo tuvieron, pero corría peligro la integridad de Sarai. Si nota lo que ahí dice, voy a representar con la escritura lo que les he dicho. Si tomas decisiones de manera independiente, a tu iglesia, a la oración, ¿y a qué otra cosa les dije? Y a la lectura de la palabra. Si tú tomas decisiones independientes a esos tres maravillosos medios de gracia que el Señor nos ha dado, te vas a meter en problemas. Vea lo que dice la Escritura. Versículo 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Qué nota ahí? ¿Qué le llama la atención de todos esos, hermanos? ¿Qué le llama la atención de esas riquezas? Vea Génesis 16:1. ¿Sí lo tienen? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una. ¿Dónde se la dieron, hermanos? ¿Dónde obtuvo una sierva egipcia? En Egipto. ¿Y qué problemas hasta el día de hoy los descendientes de Ismael siguen causando en el oriente, hermanos? ¿Sí me doy a entender? Entonces, había una prosperidad, se le dieron muchos bienes a Abraham, pero él no se dio cuenta de que lo que le estaban dando le iba a generar problemas en el futuro. Y aquí lo tenemos, Génesis 16:1. Una de las siervas que adquirió muy seguramente ahí, por causa de una mentira, porque hermanos, no estoy excusando en ningún momento lo que se le otorgó a Abraham. No existe una sola decisión que no nos genere un resultado, aunque ahora no lo veamos. Todas decisiones que sean tomadas independientes al Señor primeramente, le va a generar muchos problemas. Yo sé, hermanos, que la iglesia es difícil. Ya los conocí un año. Ya me conocieron un año y medio. Yo sé que la iglesia es difícil, que el temperamento es muy diferente. Pero el Señor nos compró con su propia sangre, hermanos. Y somos llamados a edificarnos unos a otros. Vienen las consecuencias. Vea el versículo 17. Las consecuencias ya vimos a futuro para Abraham por intentar ser independiente. Y ahora estamos viendo hermanos, lo que el Señor va a hacer aquí, y usted lo tiene que meditar con
conforme a lo que es la justa retribución del actuar de cada ser humano. ¿Sí me di a entender? O sea, alguien podría decir, ¿por qué Jehová mandó plagas a Faraón si el mentiroso fue Abraham? ¿Alguien pensó eso? ¿O ya no están pensando? Yo sí lo pensé, hermanos. Si el mentiroso es Abraham, ¿por qué Jehová está mandando plagas? Es mi deseo que podamos desprender de nuestras mentes una falsa concepción de la soberanía de Dios referente al pecado y las cosas que acontecen. Porque alguien podría decir, aunque Abraham pecó, Dios lo bendijo. Sin embargo, los bienes materiales que obtuvo en Egipto realmente fueron mal habidos. No fueron buenos recursos obtenidos de manera honesta, fueron a costa de la integridad de la mujer que Dios iba a usar para la simiente prometida, Sarai. Entonces tenemos recursos mal habidos, hermanos. Por eso les decía que no hay que tener esa concepción de, es que Dios es soberano y Él permite el pecado y permite que las cosas acontezcan y Él te va a bendecir aunque peques. No, hermanos, hay que tener cuidado con esas expresiones. Estamos hablando de Abraham en un momento específico, con una promesa específica de ser bendición a todas las naciones. Jehová intervino y no porque le debiera algo a Abraham, esto es importante, no le debía nada ni a Abraham ni a Sarai, sino porque él había dado una promesa, hermanos, y él tenía que ser fiel a su palabra, que avanzaba en cuanto al establecimiento de un pacto. Y Dios es inmutable, hermanos. Sí puede meditar eso, Dios es inmutable. Él había dado una palabra, no la iba a negar. Y usted debe de sostenerse en ese Dios inmutable. Le voy a leer una frase con la cual yo no concuerdo y les estoy dando la respuesta, pero yo quiero que usted salga meditando en quién es su Dios, en que su Dios es inmutable, en que le ha sostenido, aunque usted y yo hemos sido demasiado infieles, demasiado independientes a nuestra iglesia, demasiado independientes a la escritura y a la oración, porque eso está en nuestros genes. Pero aún así nuestro Dios inmutable ha sido muy bueno con nosotros. Expresa un hombre que enseña un tipo de teísmo en cuanto a la primera persona de la Santísima Trinidad, lo cual rechazamos. Este hombre expresó que Dios renunció a su soberana omnisciencia y control para dar un paso a una relación genuina y libre con la humanidad. O sea que Dios se despojó para tener una relación genuina y libre con la humanidad. Renunció a su omnisciencia para poder relacionarse bien con los humanos y entender a los humanos. ¿Le gusta esta frase? Es decir, Dios quiere sufrir con usted. Dios lo entiende a usted. Dios se despojó para experimentar lo que usted experimenta. ¿Le gusta ese tipo de Dios? Dios interactúa con sus criaturas, no solo influye en las criaturas, sino que también es influido por ellas. Dios experimenta el dolor y el sufrimiento cuando sus criaturas sufren. ¿Le gusta ese Dios? Hermanos, ese no puede ser nuestro Dios. Nuestro Dios tiene que ser soberano, y no porque lo tengamos que decir. Y aunque no lo declaremos, nuestro Dios tiene que ser inmutable, porque Él le prometió que estaría con usted todos los días hasta el fin. Dios le ha dado muchas promesas en Cristo. Entonces yo no podría recibir consolación de un tipo de Dios así, hermanos.
No se podría. Mi punto es, el único Dios supremo y verdadero le va a sostener tanto como lo hizo con Abraham. No es un Dios que sufre con nosotros. ¿Qué esperanza podríamos tener en alguien así, hermanos? Todo lo contrario, Él nos está sosteniendo aún en medio de cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Yo creo que el Señor nos ha guardado de tantas cosas que podríamos imaginar. Hurtos, intento de asesinato de una persona que no esté en el Señor y que esté sumergida en el pecado. Dios nos ha guardado de muchas cosas que le aseguro que ni nos hemos percatado. Porque Él es supremo, hermanos. Nuevamente estamos con las consecuencias que impactan a Abraham y su entorno. El texto nos dice que comenzaron a venir grandes plagas hacia los egipcios, y todo por la desobediencia de Abraham, todo por sentirse independiente a Dios. No es que Dios esté defendiendo a Abraham, repito, sino que está evitando que un simple ser humano trastorne la simiente prometida que se viene construyendo en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios estaba siendo fiel para impedir que no avanzara, para impedir que alguien evitara que no avanzara la simiente prometida. Entonces hemos de ver todo esto dentro de la perfecta justicia de Dios. Por eso les he repetido algunas veces que aunque existían experiencias negativas o existen experiencias negativas, eso no significa que no haya provecho de esas situaciones difíciles, hermanos. ¿Sí? Faraón estaba siendo frenado, mas no castigado en cuanto a los estándares injustos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Faraón había tomado a una mujer que no le correspondía y Dios había instituido una ley moral, ¿no? Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una sola mujer. Entonces, las plagas eran porque él estaba codiciando a otra mujer, ¿sí? Estaban siendo retribuidas conforme al peso de su pecado. Por eso les decía que no podríamos pensar que Dios estaba siendo injusto porque todo lo merecía Abraham. No, también el faraón tenía que cargar con sus propias consecuencias y estaba siendo un codicioso de una mujer que no le correspondía. Entonces las preguntas que realiza el faraón son correctas y aparenta algo de excusa. Después de todo, el mentiroso es Abraham. Me refiero a que bien podríamos decir que porque las plagas están aconteciendo en Faraón, pero ya respondimos que son retribuidas a los actos de este hombre. Entonces, hermanos, ¿cómo podríamos nosotros mirar este escenario y reflexionarlo en la vida como iglesia? Termina diciendo el versículo, vea por favor el capítulo 12, versículo 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. De alguna manera podemos mirar una imagen que denota sumisión de parte del faraón hacia Jehová. Recordemos que en ese tiempo los faraones tenían sus encantadores y aquellos que les ayudaban a descifrar situaciones de este tipo. Aunque la Escritura no lo dice, hay una gran probabilidad de que se haya enterado que Sarai había sido elegida por Jehová para un propósito. Digo que vemos una sumisión en Faraón, hermanos, porque es muy diferente al Faraón del Éxodo. ¿Sí, no? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo se comporta el Faraón del Éxodo? Arrogante, deja ir a mi pueblo, ¿y qué dice él? No, nada más no. Tenemos aquí un tipo de sumisión delante de Jehová. Bueno, ya escuchamos que Jehová de alguna manera le hace saber al faraón y él dice, ¿saben qué? Váyanse. Hermanos, las similitudes que nosotros tenemos aquí de no encontrar un lugar donde asentarse hasta donde el Señor lo había prometido, son las mismas que podemos encontrar en el Edén.
Fueron expulsados para poder después encontrarse en un lugar mejor, según una promesa. Y vamos a ver eso en todo el Antiguo Testamento. Se va a un lugar, pero no es permanente ese lugar. Se habla de un éxodo que no es permanente. El pueblo regresa después del cautiverio de Babilonia, eso lo vieron los niños. Regresa del cautiverio porque ya no tienen dónde asentar la planta de sus pies. ¿Por qué? Porque somos peregrinos en esta tierra, hermanos. Y es lo mismo para nosotros como iglesia. Entonces, podemos concluir considerando dos cosas. Uno, no intente ser independiente a Jehová, lo cual incluye a su iglesia. La ayuda mutua, hermanos. Desarraigue esa idea de su vida. Por favor, desarraigue esa idea de su vida. Abraham tuvo una aparición de Jehová y eso debía bastarle. Dios hubiera provisto de una manera tan maravillosa, hermanos, en la vida de Abraham, tal cual como la del maná descendiendo. Ayer uno de los jóvenes decía, posiblemente Dios hubiera hecho crecer en Negev, hubiera hecho crecer plantas y de alguna manera proveer alimento a Abraham. ¿Sí me doy a entender? Dios había prometido que iba a bendecir. Bueno, espere en el Señor y no se acelere. Aún así, Abraham tropezó. Usted y yo tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, tenemos la oración en comunidad con nuestra iglesia. Usted puede venir cada 8 días y fortalecerse, retroalimentarse con sus hermanos, pero necesita dejar el orgullo o se va a cansar en su vida cristiana. Qué feo sería llevar una vida así, hermanos. No existe el cristiano amargado, no existe. Si usted tiene amargura, usted no es cristiano. No hay que buscarle más. Si usted no es paciente con su hermano, usted no es cristiano. No hay que buscarle más. Si usted no ama a su hermano, usted no es cristiano. Usted tiene que amar a su hermano. Y puede sonar muy categórico, hermanos, pero me refiero a aquellos que seguimos lidiando con nuestro orgullo. No intente ayudar a Dios o se meterá, les repito, en muchos problemas. No tome decisiones apresuradas o se va a causar daño a usted mismo. Recuerde muy bien que Jehová le sostendrá y Él no quita ninguno de sus atributos. Él le está sosteniendo con su voz, le está guardando. Confíe en el Señor y animémonos en la vida de Abraham, hermanos. Animémonos en la vida de Abraham. Gracias, Padre, por esta tarde, por la bendición de poder escuchar cómo tú fuiste paciente con Abraham, así como lo eres con nosotros. Te rogamos, Señor, que en nosotros siga abundando el amor los unos para con los otros. Perdónanos, Señor, porque nos hemos separado de esa iglesia primitiva donde veían, Señor, unos por otros y somos incapaces de llevar las cargas de todos, Señor, y por eso es que distribuimos, Señor, la carga para poder bendecirnos, Señor, y fortalecernos. Padre, sabes que aquí hay hermanos que te aman, que te conocen, que lidian con muchas situaciones. Te ruego que tú sigas capacitándoles para buscar tu rostro y para buscar bendecir a su iglesia, Señor. Impregna, Señor, esa idea en nosotros que si murmuramos de nuestro hermano, si no confiamos en nuestros hermanos, estamos despreciando una vida con la cual tú pagaste, Señor, a precio de sangre. Síguenos moldeando y síguenos enseñando, Señor, que todavía nos resta tiempo en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén.